ahora vamos a otro de los temas que también a todos nos importan y mucho, que es el paquete fiscal que se aprobó en diputados, ahora tiene que pasar al Senado. Hay muchas novedades muy interesantes respecto de topes o de ampliación, digamos, respecto del monto de facturación para monotributistas. ¿Qué pasa con los autónomos? Queda como un desfasaje ahí por un tiempo entre los monotributistas y los autónomos. ¿Qué pasa con ganancias? La verdad que está súper interesante, hay cosas que están muy bien. Para la gente, para la todo gente. El mundo. Ganancias, por supuesto que hay mucha gente que dirá, otra vez, pero las alícuotas van a ser realmente mucho más graduales. Sí, claro, que lo que sucedía históricamente era que el tope a partir del cual pagabas siempre se actualizaba muy por debajo de la inflación, entonces cada vez entraba más gente y rápidamente caías al 35. Bueno, y después las deducciones, que fue un planteo que hizo en la Cámara Palazzo, que en su doble rol, digamos, de diputado y de titular de la bancaria, porque la bancaria es un gremio que además tiene paritarias y sueldos altos, y habló de las deducciones, que también es un tema que por ahí no miramos, que es muy interesante, porque vos decís, bueno, pago ganancias, pero todas las deducciones quedaron desactualizadas. Vamos a hablar con uno de los que más sabe, que es César Litvin, que es profesor titular en materia de impuestos de la UBA. ¿Cómo le va, Litvin? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Débora. Saludos a todo el equipo. Gracias. Buen día. Bueno, punteamos lo que a usted le parece más relevante. Empecemos por los puntos más importantes de la modificación que se hizo en diputados, ahora va al Senado del paquete fiscal. Bueno, empecemos por ganancias, que mucha gente está preocupada por el pago de ganancias. La realidad es que ganancias nunca dejó de estar, lo único que se había aumentado mucho el mínimo no imponible, que hoy está vigente en 2.340.000. La reforma lo que intenta es achicar esa diferencia y ahora el mínimo no imponible para trabajadores solteros es 1.800.000 pesos brutos y para trabajadores casados con cónyuge y 2 hijos a cargo 2.300.000, es decir que está muy cerca de lo que hoy pagan impuestos, pero como usted bien dijo, Débora, se aplica a partir de una progresividad con alícuotas muy pequeñas, del 5, del 9, del 12, del 15, es progresivo, va subiendo a medida que sube la remuneración. ¿Se puede hacer por ejemplo, una muestra si yo soy un trabajador que gana, que estoy ahí justo al filo, ¿no?, del 1.800.000 que usted recién decía para solteros? ¿Cuánto empiezo a pagar? Cuando supera el 1.800.000 se empieza a pagar el 5% de lo que excede ese monto, ¿no? Imaginemos que gana 2 millones, ¿sí? Sobre 200.000 paga el 5% en una primera etapa. Claro. Con lo cual no es muy elevado. Con ganancias, la realidad es que, como se dijo bien acá, en los últimos años los mínimos no imponibles quedaban desactualizados, entonces se daba esta situación, los precios iban por el ascensor, los salarios por la escalera y el mínimo no imponible quedaba en planta baja, ¿no? Entonces eso hacía que cada vez más gente empezaba a pagar ganancias, se empezó a popularizar el impuesto a las ganancias. Bueno, acá la reforma a mí en lo particular me parece buena, teniendo en cuenta que además estos mínimos no imponibles que recién indiqué, en septiembre van a tener una actualización, es decir, que no van a quedar fijos de acá a diciembre, y a partir del año que viene va a tener una actualización semestral. En la medida que la dinámica inflacionaria baje, la actualización semestral estaría adecuada, claro. Teniendo en cuenta que normalmente desde el 2018 la actualización era anual. Así que ahora, si realmente la inflación sigue siendo importante, bueno, va a haber que rever la actualización semestral. Claro. ¿Y las deducciones, César? Bueno, básicamente las deducciones, lo que se ha hecho es, se ha eliminado, ¿sí?, ciertas exenciones que tenían que ver con las horas extras y que estaban exentas la diferencia entre la hora extra de un feriado y de un domingo o sábado respecto de la hora extra ordinaria, ¿sí? Bueno, esto ya no está más exento, y para los bancarios había también una deducción por fallo de caja,
que esto fue eliminado, ¿sí? En su momento, con el gobierno anterior, la CGT presionó para obtener algunas deducciones cuando no se podía aumentar los límites y los mínimos no imponibles, y fue reflejado en ley. Y bueno, ahora en esta media sanción estas nuevas deducciones que fueron incorporadas hace poco ya no están más vigentes, ¿sí? Okay. Bueno, ¿pasamos a monotributo? Sí, el monotributo es una buena noticia para los que están con oficio, que prestan servicio, porque se ampliaron 2 categorías más. Se equipara el monto del tope de facturación anual de monotributo para la prestación de servicios con la de venta de bienes, y hoy en día con esta modificación, si aprueba el Senado, estaría en 66 millones de pesos el tope de facturación anual. De esta manera, más gente puede quedarse más cómoda en el monotributo con esta actualización, ¿sí? Y después, algo muy importante es una moratoria. Esta moratoria permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y previsionales que han vencido y no se han pagado al 31 de marzo, es decir, hasta hace pocos minutos atrás. Esto es una moratoria. Vale decir, esta es la quinta en 15 años, quiere decir que llevamos un promedio de 3 por año, ¿sí? Esta moratoria es generosa, condona una parte importante de los intereses, y por el otro lado condona todo tipo de sanciones. Esto traducido significa el que no pagó porque no pudo o porque no quiso, va a poder regularizar en condiciones muy favorables porque queda bastante licuada la deuda. Entonces, como una moratoria o un blanqueo, que ahora vamos a comentar, genera respecto del contribuyente que cumple una desmotivación a ser cumplidor, bueno, se establece algún premio para los contribuyentes cumplidores. Se rebaja la alícuota de bienes personales en 0,5% de la que le corresponda. Es decir, que si le corresponde bienes personales pagar el 1,5%, va a pagar el 1% al contribuyente cumplidor. Es un premio simbólico, quizás consuelo, pero de alguna manera se le quiere dar algún tipo de... Sí, que no nos sintamos unos estúpidos, unos tontos los que pagamos en relación a las moratorias constantes. Ahora, para cerrar el capítulo bienes personales, César, también ahí hay novedades respecto de las valuaciones que se toman, que siempre igualmente están desactualizadas porque es a valor fiscal, pero no obstante está muy bien la modificación, y hay una posibilidad de pagar anticipadamente, también con un descuento importante. Esto hay que decirlo, lo han hecho muchos gobiernos. El gobierno se asegura una recaudación presente y en todo caso desfinanciará a administraciones futuras que no tendrán la posibilidad de recaudar vía este impuesto para los que adhieran a pagar anticipado, ¿no? Así es, mira, el primer título que pondría es: mucha gente de clase media dejará de pagar este impuesto, ¿sí? Porque este impuesto, cuando se creó en el año 91, se lo denominó impuesto a la riqueza, porque tenía un mínimo no imponible de 100.000 pesos dólares de ese momento. Bien, después de esos mínimos, como se dijo acá, han sido licuados, han sido evaporados, y el mínimo no imponible para el año 2023 es de 27 millones de pesos, $27.000. Bueno, el mínimo no imponible sube a 100 millones de pesos. Con eso hay una barrera muy importante sobre contribuyentes que no tienen una gran capacidad contributiva, tienen un departamento, algún ahorro, algún auto, y ya estaban pagando este impuesto, que es un impuesto patrimonial, que muy pocos países en el mundo lo usan. Pero además, la casa habitación, la vivienda del contribuyente, en la medida que no supere 350 millones de pesos, equivalente a $350.000 hoy, no tiene que pagar sobre la casa habitación. Entonces, eso representa que mucha gente deje de pagar. Y algo muy importante, los que aún quedan pagando
van a pagar menos porque bajan la alícuota. La alícuota en su máxima extensión vigente hoy llega al 2,25 para bienes en el exterior y 1,75 para bienes en la Argentina. ¿Sí? Bueno, queda como alícuota máxima el 1,5% y a través de los años siguientes se va a ir bajando para llegar en el 2027 al 0,25. Bien, y si yo quiero pagar por adelantado y exceptuarme, creo que es hasta el 2038, ¿qué descuento tengo? Sí, esto es muy importante porque es atractivo para los contribuyentes y también para el fisco que logra recaudación. El que paga 5 años juntos tiene 3 beneficios. Primer beneficio, paga el 0,45 por cada año, que es mucho menor de lo que le corresponde año a año. ¿Sí? Primer beneficio, paga la ayuda jurada aun cuando suba su patrimonio, aun cuando siga ganando dinero y se incremente el patrimonio, ya tiene asegurado que por 5 años no tiene que pagar nada de impuesto patrimonial. Y el tercer beneficio es que a partir del 2027 y hasta el 2038 queda asegurado que la alícuota máxima que se le puede aplicar es el 0,25 por todos esos años. Y ese derecho adquirido es solamente para que ejerzan la opción. ¿Esto qué significa? Que si cambia el gobierno y pone otra alícuota, viene Máximo Kirchner con sus ideas yo ya estoy cubierto. Bueno, el contribuyente que optó ya tiene ese derecho adquirido, que a mí me preguntan mis clientes, bueno, pero viene alguien parecido y genera un impuestazo como hizo el gobierno anterior. Bueno, acá la Corte es contundente respecto de estos derechos adquiridos. No puede pasar una cosa de estas características. Muy bien. Es muy bueno lo de bienes personales. Sí. César, buen día. Claudio Saboya te saluda. Claudio, ¿cómo estás? Un placer. Saliendo de las situaciones que son las que más nos importan, y vos describiste también los casos de cada uno frente a los distintos impuestos que se modificaron y se redujeron en esta reforma que ya aprobó diputados, hay que ver qué pasa en el Senado. Ahora te pregunto, como tributarista general, ¿cómo impacta esta reforma en las cuentas públicas y qué expectativa hay con otros impuestos, como el llamado impuesto país, que hoy recauda una cantidad de dinero impresionante, que son estos impuestos que ya conocemos en la Argentina, que se crean momentáneamente por una circunstancia extraordinaria, bla, 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 y después no se van más. Esta semana hubo bastante comentario, bastante corrillo, cuando se hablaba de sacar el cepo al dólar, que implicaría la caída de este impuesto. Decían, no hay tanto apuro, porque la verdad que este impuesto nos llena de plata. ¿Cómo ves esta reforma entonces concretamente a la luz de las cuentas públicas y de otros impuestos? Perdón, es muy interesante lo que dice Claudio, porque está bajando la recaudación en materia por la vía recesión de IVA, de incluso el impuesto a los combustibles, todo vía escenario recesivo, ¿no? Así que es súper interesante. Excepto el impuesto país. Excepto el impuesto país, correcto. Sí, a ver, me parece que esta reforma es el puntapié inicial para empezar a pensar en una baja de impuestos, que esa baja de impuestos va a ser necesaria luego de un equilibrio fiscal. Ahora bien, acá en las provincias presionaron mucho por la recaudación o por la pérdida de recaudación que generó el plan Platita del gobierno anterior. A través de esa elevación de los mínimos de ganancias y una serie de medidas que han repercutido en la recaudación de la nación, pero muy importante en las provincias. Bueno, acá van a tener un poco más de recaudación de ganancias, no todo lo esperado, porque el mínimo se subió en forma significativa de lo que era el proyecto original. Estábamos hablando en su momento un mínimo de 1.200.000 y estamos en 1.8 y 2.3. Entonces digo, va a haber un poco más de recaudación de ganancias. Hoy la vedette de la recaudación, como decís Claudio, es el impuesto país. Representa un 9% del total de la recaudación y es un impuesto que no debería estar en el sistema tributario. Que incluso lo subió el presidente Milei. Sí, claro, es un impuesto que en rigor de verdad se lo aplicó en su origen como
una política cambiaria para equiparar el valor del dólar oficial con el dólar blue. Entonces, ese fue el objetivo, y ahora tiene una recaudación muy importante, y el peligro que tiene este tipo de situación, como Claudio lo decís bien, es que los impuestos transitorios, si por poco tiempo, se vuelven permanentes. Espero que cuando se elimine la brecha, este impuesto no debe existir, porque no mide capacidades económicas, es un impuesto que se creó para otra cosa, pero bueno, ahora le da una recaudación muy importante. Bueno, de alguna manera está queriendo nivelar el precio de los productos importados con este impuesto, pero no debe existir. Ahora, hay mucho por hacer en materia tributaria, porque tenemos 3 impuestos muy distorsivos. El primero que todo es ingresos brutos, pero llena todos los casilleros de un mal impuesto, genera traslación, genera superposición con IVA, con tasas municipales, se repotencia el precio, afecta a las exportaciones, pero tenemos un problema, es el impuesto provincial que más recauda. Claro. Y para los contribuyentes hay otro problema, el 70% de la recaudación de ingresos brutos es anticipado. Eso significa que el contribuyente financia al fisco provincial. ¿Por qué? Porque ingresa por adelantado. Entonces, los fiscos provinciales se financian a tasa cero contra el contribuyente, que se queda con un crédito que se va evaporando como un helado en la mano. Y esto es importante decirlo, porque ¿qué significa recaudación anticipada? Que el contribuyente antes de vender, antes de generar la venta, ya tiene que pagar a través de las retenciones, percepciones, el SICREP y toda esta proliferación de pagos a cuenta, que de alguna manera están distorsionando la relación entre el fisco y el contribuyente, porque en esa relación el fisco debería ser el acreedor y ahora el contribuyente es el acreedor. Sí, está claro. Sí, Mariel. Lidwin, le quería hacer una pregunta en parte vinculada a lo que usted está mencionando, porque para bienes personales uno, por ejemplo, paga anticipos de bienes personales. Quiero preguntarle, para que la gente también empiece a pensar, si esta ley se aprueba, supongamos, no sé, fines de mayo, junio, pongamos que vuelve del Senado a Diputados, ¿qué pasa con esos anticipos de bienes personales? Y a partir de cuándo empieza a regir lo mismo para ganancias, ¿qué año fiscal se toma? A ver, para bienes personales, si se aprueba la ley, ya rige para el 2023. O sea que todos los anticipos pagados durante el 2023 y este año se van a poder computar contra la reforma de impuestos sobre los bienes personales. Así que esto va a generar la posibilidad de optar perfectamente por parte del contribuyente de tomar esos anticipos y optar por los 5 años que creo que le va a convenir. O sea, salvo casos que no. Sí. No, entonces si la gente ya estuvo pagando anticipos y empieza a regir este mismo año, eso que pagó se toma cuenta y puede ser que tenga un crédito a favor. Sí, puede que tenga un crédito a favor y podrá pedir la devolución o compensarlo contra impuesto a las ganancias, si tiene que pagar impuesto a las ganancias, contra cualquier otro impuesto nacional. Bien, lo último que quiero preguntarle, César, es por el tema monotributo, porque lo que se vio en el tratamiento del paquete fiscal es que quedó como un desfasaje al haber aumentado tanto la posibilidad de facturación del monotributista en relación al autónomo. El otro día me lo decía Demián Dipache, no recuerdo exactamente cómo es la proporción, pero como que un monotributista hoy puede facturar más que un autónomo, y el autónomo no puede volver inmediatamente hasta, no sé si es 1 año o 3. Cuéntenos un poquito qué pasó con eso. No, a ver, los que perdieron la categoría de monotributo, que todo el mundo quiere estar porque es mucho más barato que un autónomo que paga ganancias, si la perdieron este año por haber superado los topes, pueden volver inmediatamente. ¿Sí? Pueden volver sin ningún tipo de límite. Ahora, si la perdieron desde el año 2023, inclusive hacia atrás, tienen que esperar 3 años para volver a ser monotributista. Como fue siempre. Esto está en la norma y habrá que cambiarla, no está proyectada a cambiarla, pero me parece que es un poco injusto que aquel que perdió la categoría
hace 6 meses no pueda por 3 años, no claro, pueda volver inmediatamente, y el que un mes después la perdió pueda volver, ¿sí? ¿Y cómo es la relación entre el tope de facturación? ¿Cómo quedaría monotributo y autónomo? Bueno, el tope son los 66 millones anuales que tiene el que está en el monotributo, y el mínimo no imponible para autónomo siempre más bajo que el asalariado. Estamos hablando de un mínimo no imponible aproximado para el autónomo de 1.500.000, ¿sí? Con lo cual es un poco más bajo. Se achicó la brecha, pero desde mi punto de vista no debería existir ninguna diferencia en el tratamiento, porque a igual capacidad económica, a igual remuneración, debe pagar el mismo impuesto. Claro, bueno, ojalá eso se subsane quizá en el tratamiento del paquete fiscal. ¿Tiene que ser todo por ley eso, César? Una pregunta, si se quisiera modificar una vez votada, supongamos en el Senado como salió en diputados, y después se quisiera decir, bueno, que no esperen 3 años los autónomos para volver a monotributo, ¿tiene que ser de vuelta una ley o eso se puede modificar? No, ese traspaso puede ser reglamentado. Bueno, muy bien, muy importante, bueno. Muy importante, sí, claro. O sea, el gobierno puede tomar esa decisión ya no teniendo que pasar por el Congreso. César, gracias, el que más sabe, no hay otro. Sin duda, no hay otro, César Litvin. Una clase nos diste, César, una clase maestra. César Litvin es profesor titular en materia de impuestos de la UBA.